Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos. Vamos a seguir con el estudio de los atributos y vamos a orar antes para que Dios nos ayude a poder comprender y poder vivir lo que Dios también quiere enseñarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Pues te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad, por este tiempo que tú nos brindas, Dios, un tiempo propicio para abrir nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, y que seas tú quien realmente nos enseñe a través de la exposición de tu palabra, por la persona de tu Espíritu Santo, donde traigas claridad y donde traigas una comprensión que verdaderamente nos ayude a conocerte un poco más. Gracias por este rato, por este tiempo, y que tu Espíritu nos ayude, Dios, a poder estar en sintonía con la voz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir, como hemos dicho, con el estudio de los atributos y creo que es algo que nos está ayudando o debería de ayudarnos a poder comprender un poco más el carácter de Dios, porque de esta manera nosotros no solamente estaremos conociendo un poco más cómo Dios es, sino que también, como hemos dicho en otras ocasiones, estaremos conociéndonos un poco más también cómo somos nosotros. Pero me gustaría que en esta mañana estuviéramos atentos a esta exposición del atributo de la omnisciencia de Dios. Dijimos que íbamos a estar tratando con estos tres atributos incomunicables. El domingo pasado estuvimos hablando del atributo que tenía que ver con la omnipotencia, es decir, que es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Hoy vamos a tratar con la omnisciencia, que es el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y si Dios permite, el domingo que viene trataremos con la omnipresencia, es decir, que Dios está en todo lugar. Y estos atributos, cuando hablamos de atributos incomunicables, son atributos que solamente le corresponden al ser divino de Dios. Hay atributos que son comunicables, que Dios nos comunica a nosotros, como es el atributo del amor o el de la paciencia con cierto grado. En cuanto a este atributo, la misericordia, bueno, son atributos comunicables donde nosotros mostramos por medio de esos atributos el carácter de Dios. Y es como Cristo es visto en nosotros, por medio de los atributos comunicables. Es la única manera en que nosotros los cristianos tenemos para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, a través de esos atributos comunicables. Pero en cuanto a este atributo, como cada uno de los atributos de Dios, debemos de saber que no es algo, como siempre decimos, que Él tenga, sino que es lo que Él es. Y cuando hablamos de que es lo que Él es, a la misma vez debemos de saber y entender que no puede dejar de serlo. O sea, no es solamente lo que Él es, sino que también debemos de saber qué es lo que Él no puede dejar de serlo, lo que siempre ha sido. Y es un atributo que nos enriquece mucho. El atributo de la omnisciencia de Dios, que es una palabra que proviene del latín, una palabra compuesta que lo que significa es que Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Y nosotros debemos de ver frente a la propia palabra qué es lo que nos quiere enseñar Dios por medio de lo que Él ha revelado acerca de sí mismo
través de sus perfecciones, con respecto a este atributo, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce. Y este es un atributo que debe de enriquecernos de manera muy especial. Es un atributo que nos está mostrando la grandeza de un Dios incomparable, un Dios inmutable, un Dios todopoderoso, un Dios que nos muestra en esta mañana, por medio de esta exposición de lo que vamos a estar tratando con la exposición de la palabra, cómo es Él. Y nosotros debemos de desear de no solamente saber cómo es Dios, sino que a la misma vez nosotros seamos un poco más como Cristo cuando estamos conociendo en verdad cómo Dios se está dejando conocer. Cuando la Biblia nos enseña que Él es el Dios de todo saber, debemos de saber que el conocimiento de Dios es un conocimiento perfecto, como dice en Job capítulo 37, versículo número 16. Y cuando hablamos de que Dios es omnisciente y Él tiene un conocimiento que es perfecto, debemos de saber que la perfección solamente también le corresponde a Dios. Y por tanto, este es otro atributo codependiente de la omnisciencia. Todos los atributos de Dios se tienen que ver como un todo, ¿verdad? Son codependientes uno de los otros. No existe un atributo aislado de Dios de otro atributo. Cometeríamos un error si estudiamos los atributos en esta manera de pensar. Así que tenemos que ver también, bajo lo que es la enseñanza de los atributos de Dios, es la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes. Dios es uno en esencia y tres en persona. Y todos los atributos los tienen igualmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando cuando nos dice que Dios es un Dios omnisciente? No solamente es que el conocimiento de Dios es perfecto, sino que Él conoce todas las cosas sin ningún tipo de esfuerzo. Dios lo conoce todo sin tener que escudriñar, sin tener que acudir a alguna fuente externa que no salga de sí mismo o esté en sí mismo o sea Él mismo. Es totalmente opuesto a lo que sería nuestro caso para conocer las cosas. Nosotros tenemos que acudir a algo fuera externo de nosotros, pero Él tiene un conocimiento perfecto. Él no tiene que esforzarse para conocer nada ni nadie. El escrutinio de Dios es totalmente 100%. Justo, perfecto, santo, nada se le puede opacar o esconder a Dios. Pero no solamente es que Dios conoce todas las cosas de manera perfecta y sin ningún tipo de esfuerzo, sino que Dios conoce todo lo que tiene que ver con el tiempo del pasado. Dios conoce todo lo que tiene que ver con el tiempo del presente. Dios conoce todo lo que tiene que ver con el tiempo del futuro. Y eso es porque Dios es un Dios eterno, nuevamente otro atributo de Dios. Entonces el conocimiento de Dios es eterno. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que el conocimiento de Dios es eterno? Bueno, nunca ha tenido un principio, nunca va a tener un fin. Así que el conocimiento de Dios es algo que necesitamos apreciarlo de una manera cercana y poder estar viviendo nuestros días sabiendo que estamos frente a un Dios que nada le podemos ocultar, que nada podemos esconder. No hay nada que Él no sepa. A Dios no le toma nada por sorpresa. Y muchas de las veces nosotros estamos un poco ignorantes frente a esta realidad. A veces nosotros pensamos en Dios como algo instantáneo, como algo que acontece fuera del control del tiempo suyo. No, Dios tiene todo bajo control, todo lo sabe. Él es perfecto. Y el conocimiento que tiene de todas las cosas son igualmente perfectas. No hay nada que Él no sepa. Entonces, de manera explícita y aclaratoria, la propia Biblia define muy bien lo que es la omnisciencia de Dios. Y me gusta mucho siempre, cuando he estado estudiando este atributo, siempre recuerdo la oración de Ana, porque para mí es una de las mejores definiciones de la omnisciencia de Dios. Cuando Ana está orando a Dios, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2, en el versículo número 3, en la Reina Valera del 60, dice que Él es el Dios de todo saber. Qué descripción tan explícita, ¿verdad? Sin ningún atisbo de duda. Ana conocía a este Dios. El Dios de todo saber. Eso es lo que significa el Dios omnisciente. El que todo lo sabe. El que todo lo conoce, ¿verdad? Para Dios no hay diferencia entre su conocimiento y la realidad. Todas las cosas son conocidas por el Dios de todo saber. La primera carta de Juan,
capítulo número 3, versículo número 20, y estamos viendo un poco lo que tiene que ver con la definición, como estamos estudiando cada atributo, la definición del atributo de la omnisciencia de Dios. Veremos también la evidencia de dicho atributo y, como siempre, trataremos de dar una aplicación, una respuesta frente a lo que estábamos exponiendo. Bueno, en el desarrollo, ¿verdad?, o en la declaración de lo que tiene que ver esta definición del Dios omnisciente, el mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 20, también nos está dando una concisa, ¿verdad?, explicación sobre este atributo o definición. Dice que si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y nota cómo dice al final del versículo número 20, y Él es quien sabe todas las cosas. Dios es quien sabe todas las cosas. Él es el Dios de todo saber. Así que es importante que entendamos que cuando hablamos de que Dios es omnisciente, nos está enseñando, y en el hebreo cuando el nombre tenía de una persona tenía un nombre, estaba por vinculación los hechos que caracterizaba a esa persona. Bueno, Dios es un Dios omnisciente, nos está hablando a la misma vez de que Él es el Dios de todo saber, es el que sabe todas las cosas, y únicamente Él es el único que puede ser omnisciente. Él es el único quien es omnipotente, omnipresente. Solamente le corresponde este carácter a Dios. Él conoce todo con exactitud, a la perfección. Por eso hemos dicho que Él no descubre nada nuevo. Si Él es el Dios de todo saber y Él sabe todas las cosas, no hay ningún tipo de descubrimiento nuevo en nada ni nadie. Dios siempre lo sabe todo. Por eso a Dios no le toma nada por sorpresa, a nosotros sí. Pero si Él es el Dios de todo saber y Él sabe todas las cosas, es imposible que le tome nada por sorpresa. Dios no es un Dios que tiene un conocimiento a medias. No, Él tiene un conocimiento perfecto, ¿verdad? Cuando Dios nos habla de las cosas que para nosotros son incontables, como pudiera ser, por ejemplo, las estrellas o la arena del mar, Dios no es un Dios que se tenga que parar a contar con esfuerzo para que podamos entender un poco esta definición. Dios no es un Dios que tenga que tomar el tiempo o la dedicación para estar contando con exactitud cuántas son las estrellas que Él mismo ha creado o cuántos son los granos de arena que Él mismo también ha creado. No. Él es un Dios que siempre sabe la totalidad de todas las cosas. No necesita el esfuerzo para saber algo, por más que para nosotros sería algo que jamás nunca tendríamos el tiempo para hacerlo. Él lo sabe siempre todo a la perfección. Siempre tiene un conocimiento profundo y exhaustivo de todas las cosas. Es un conocimiento perfecto, significa que no hay ningún tipo de error. Así que podemos confiar en ese pleno conocimiento, en el Dios de todo saber, en el que sabe todas las cosas, y Él es el único quien las sigue sabiendo. Me gusta como dice el salmista en el Salmo 147, en el versículo número 4. Dice que Dios sabe el número de las estrellas, y a cada una dice que les pone nombre. Imagina lo que para nosotros es algo imposible, porque no tendríamos simplemente el tiempo de toda nuestra vida contando, jamás nos daría el tiempo para contar las estrellas, o jamás tendríamos el tiempo para contar la arena del mar. Bueno, Dios en el momento que quiere saber el número no es algo que tenga que saber algo que no sabe, Él siempre sabe. Y es muy guapo como dice que no solamente Él sabe el número de las estrellas, sino que aparte nos está diciendo que a cada una le pone un nombre. Ese es el Dios de todo saber. Pero paradójicamente muchas de las veces nosotros ignoramos esta gran verdad, y a veces esto nos hace un poco vivir un cristianismo no en paralelo con este atributo de Dios. A veces nuestro cristianismo lo vivimos de manera como si Dios no tuviera algún conocimiento de nosotros. A veces pensamos en Dios como si a Dios le está tomando algo instantáneamente o por sorpresa. A veces pudiéramos tener una queja como que Dios no sabe cómo tratar situaciones porque tampoco sabe el fin de las cosas. Bueno, por eso estudiamos los atributos. Ese no es Dios. Dios es quien dice ser, y como nos está enseñando la misma palabra de Dios. Por eso Él conoce a la perfección todos los eventos de la historia. No solamente los eventos del pasado, los eventos del presente, sino aquellos eventos del futuro que aun cuando no han ocurrido, Él ya sabe el fin de toda la historia. Eso solamente lo puede hacer un Dios que es omnisciente. Entonces no solamente conoce el estado presente, ¿verdad?, o la historia que ha pasado, sino que Él sabe anunciar algo
y anuncia las cosas que aún no han ocurrido, y no solamente sabe cómo van a ocurrir, sino que Él es quien las lleva a cabo para que ocurran. Por eso cuando hablamos del atributo de la omnisciencia de Dios, otro atributo codependiente de Dios es que Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Para que Dios sea un Dios omnisciente necesita tener todo el poder para poder tener el conocimiento de todo. Como también para ser el Dios todopoderoso, ¿verdad? También debe de ser el Dios omnisciente. Por eso cada uno de los atributos son codependientes de los otros. Mira cómo nos enseña el profeta Isaías en el capítulo número 46, versículo número 9-10. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es claro y evidente que nos está hablando de la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. No solamente con respecto a las cosas del pasado, del presente, sino lo que Él anuncia por venir. No solamente sabe lo que va a ocurrir, sino que tiene el poder para que ocurran las cosas como Él decide que ocurran. Pero tampoco es todo lo que vemos con respecto a la omnisciencia de Dios. Es que Él sabe cómo podrían ocurrir las cosas o cómo hubiesen acabado o hubiesen sucedido si se hubiesen llevado a cabo. Es decir, aun cuando hay cosas que no se lleven a cabo, bueno, Él también sabría el fin de aquellas cosas. Y pensaba en estos días un texto en Mateo, capítulo número 11, estuvo retumbando un poco en estos días en mis oídos, cuando nos enseña literalmente que dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Es uno de los textos que más he tenido presente, porque cuando uno piensa en la omnisciencia de Dios, es algo grandioso lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad? La misma palabra. Lo que nos está declarando es que si hubiesen acontecido cosas en otros lugares, como estaban ocurriendo en un lugar presente, como Corazín y Betsaida, dice que tiempo habría de que tales personas, si hubiesen tenido la oportunidad que esos milagros fuesen hechos, por ejemplo, en Tiro y en Sidón, dice que habría tiempo que se hubiesen, ¿qué? Arrepentido. Imagínate hasta dónde trasciende el conocimiento de Dios. Bueno, eso es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios al cual no se le puede ocultar ni siquiera las cosas que no han acontecido y también las que pudieran acontecer. Siempre sabe a la perfección todas, absolutamente todas las cosas. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 23, nos muestra cómo Dios conocía, cómo Dios también predijo la misma crucifixión de su Hijo Jesucristo muchos siglos antes de la fundación del mundo. Y este es un texto que nos está hablando la grandeza del Dios de todo saber. Por eso dice, a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, dice que clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Es tremendo, ¿verdad? Pero es lo que nos está enseñando. Dios conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe desde la eternidad lo que Jesucristo iba a llevar a cabo y lo que los hombres a la misma vez iban a hacer con el cuerpo de Jesús y cómo iba a morir Jesús y cómo iba a resucitar Jesús. Ese previo conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios antecede y precede a todos los hechos que confirman dicho previo conocimiento. Y creo que es una buena porción de las Escrituras para corroborar lo que estamos diciendo. Si fuéramos a Daniel capítulo número 2, versículo número 20, pues Ezequiel, Daniel, vemos aquí una de las descripciones, digamos, más notorias o más notables del Dios de todo saber, del conocimiento de Dios. Y dice en el versículo número 20 del capítulo número 2, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y solamente Él es quien conoce lo que está en tinieblas
y la luz mora con Él. Qué aclaratorio es este pasaje, ¿verdad? Él y solamente Él. Él es quien conoce no solamente lo que va a suceder, sino a la perfección lo sucedido, lo que sucede, lo que está en tinieblas, lo que está en la luz. Dice que Él es el único sabio. Él es quien revela lo oculto, lo escondido. Bueno, ese es tu Dios y mi Dios. Ese es nuestro Dios. Lo que para el incrédulo es algo terrorífico y de desconsuelo, para nosotros, su iglesia, para cada uno de sus hijos, debería de ser algo consolador, alentador, ¿o no? Debe de serlo. Si andamos a la luz de la palabra, si estamos en luz, si somos fieles a su palabra, si somos honestos, si somos íntegros. Qué bueno es este atributo. No tenemos nada que temer. Qué especial, qué enriquecedor es el atributo de la omnisciencia de Dios. Cuando vamos al Salmo 139, que es un salmo, vamos por un momento a leer unos versículos. El Salmo 139 es un salmo que nos está enseñando estos tres atributos incomunicables de Dios. Los versículos del 1 al 6 nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Los versículos del 7 al 12 nos habla de la omnipresencia de Dios. Y los versículos del 13 al 18 nos enseña de la omnipotencia de Dios. Así que es un salmo sumamente rico en lo que venimos exponiendo con respecto a estos tres atributos incomunicables de Dios. Pero nosotros leemos desde el versículo número 1 al versículo número 6, que es lo concerniente al atributo de la omnisciencia de Dios. Y el salmista dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende, dice mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Uno puede ver de qué manera, este es un salmo escrito por David, y uno puede ver de qué manera tan cercana David está declarando cómo es Dios. Y nosotros hemos dicho que cuando nosotros queremos saber cómo es Dios, los atributos o las perfecciones de Dios responden a esta pregunta. Bueno, David está respondiendo a la pregunta ¿cómo es Dios? Dios es un Dios omnisciente, dice desde el versículo número 1 al versículo número 6. Imagínate de la manera como David inicia a exponer la omnisciencia de Dios. Y me llama mucho la atención cómo empieza, ¿verdad? En el versículo número 1. Tú me has escudriñado y conocido. No empieza por algo fuera de, no empieza por los demás. Ni siquiera está apuntando al universo, a la creación en sí. No, David está en un tiempo tan cercano al corazón de Dios y David está apreciando de una manera tan especial la omnisciencia de Dios, que David con confianza se dirige a Dios y dice: tú eres quien me has escudriñado y conocido. No sé si nota la firmeza, la confianza, la seguridad con la cual David está dirigiéndose aquí a Dios. Por eso es tan importante, ¿verdad?, conocer a este Dios, acercarnos en esta manera a Dios. Y esto lo vemos de manera muy especial en la vida de David. Tú eres quien me has examinado, dice, o quien me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, no hay nada. Tú conoces todo lo que hago continuamente. Este texto nos está hablando de las rutinas de la vida, lo cotidiano en la vida de David. Es un eufemismo hebreo, es una manera de expresar lo que acontece continuamente en el día a día. Igualmente, David tiene presente una cosa: tú eres. Versículo 3, tú escudriñas. Tú y solamente tú eres quien sabe todos mis caminos. No te son escondidos, no te son ocultos. Él nos conoce de una manera única, de una manera absoluta. Dios es quien nos conoce. Tú y yo no nos conocemos, ¿no? Dios sí nos conoce. Él es el único quien tiene ese conocimiento pleno y perfecto para inclusive conocer lo que tú y yo presuponemos que conocemos acerca de nosotros mismos, pero no lo sabemos tampoco. Hay cosas de nosotros que de tiempo en tiempo hasta nosotros mismos nos asombramos. Cosas de nosotros que ni siquiera sabíamos que ahí está, que en el tiempo vamos viendo.
Bueno, Dios sabe todo ese tipo, ¿verdad?, de resultados. A Él no le asombra nada de lo que a ti y a mí nos asombra en nuestros días. Porque Él es el Dios de todo saber. Él es el único quien sabe todas las cosas. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo número 39, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, lo cual debemos de entender que lo que nos está enseñando es que solo Dios es omnisciente. Y dicho esto también, el otro día hablamos una conversación que estuvimos y hablando un poco con Juan sobre esto. A veces pensamos nosotros que el diablo conoce nuestros pensamientos. Mira, si hay algo que a la misma vez nos está enseñando la palabra de Dios, que solo tú conoces. ¿Cuántos es solo tú? Solo tú. Si el diablo conociera nuestros pensamientos, entonces no sería el único Dios omnisciente y por tanto sería otro atributo que se comunica. Él no puede leer ni conocer nuestros pensamientos porque eso le corresponde solamente al carácter de un ser divino, el único, sabio y Dios. Cuando tú y yo entendemos que Él es el único Dios omnisciente, solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, es que no hay nadie más que pueda conocer todas las cosas como Dios las conoce. Por eso es importante que tengamos claro. Y he hablado con varias veces o en algunas otras ocasiones donde cristianos han creído, hace poco también hablaba con otra persona, que están creyendo que Él es quien también, el enemigo sabe, Él lee nuestras mentes, por eso Él nos tienta, nos pone lo que Él sabe que es nuestros pensamientos. Eso no es lo que dice la Biblia. Él tienta, ¿verdad? Y sabe lo que realmente es la debilidad de nosotros en la carne. Todo eso es una gran verdad. Pero no porque conozca nuestros pensamientos. Que eso es como que cogemos la Biblia, ¿verdad?, y la golpeamos. No existe. ¿Y por qué decir esto? Porque esto nos tiene que dar una seguridad a ti y a mí en cuanto a saber que Él es el único, solamente el único Dios omnisciente. Él es el único Dios de todo saber y solamente Dios, nadie más. Por eso me gusta aquí en Primera de Reyes 8:39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres y solamente Él. Y solamente Él. Estaba en estos días pensando en el libro del Génesis, en el capítulo número 6, en el versículo número 5. Y es una descripción muy buena cuando dice, y el Señor vio que era mucha, dice, la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención ¿de qué? De los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dios inclusive nos está mostrando aquí a través del libro del Génesis, capítulo 6, versículo número 5, que Él sabe la intención del corazón, del pensamiento. Bueno, Él sabe la intención aún de lo que no se ha pensado. Aún no está la palabra en mi boca, decía David. Y aquí tú ya la sabes, ¿cuánta? Toda. Qué pocas veces nosotros tenemos noción de este atributo de Dios. A veces vivimos de una manera tan ridícula, ¿verdad?, que pensamos que Dios no nos ve, que Dios no nos oye. Pensamos que hay cierto tipo de cosas que podemos ocultarle a Dios. Bueno, eso es no estar conociendo al Dios de la Biblia. Él es el Dios que dice que conoce toda intención de los pensamientos de su corazón. La intención de los pensamientos de los corazones. Ese es el Dios. Ese es el Dios que nos enseña Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa en todo el universo, no hay cosa creada por Dios que se pueda ocultar ante sus ojos. Todas las cosas están al descubierto y están de una manera desnudas ante los ojos de Dios. Aquel quien nos está enseñando el libro de la carta de Hebreos, de quien tenemos que rendir cuentas. Tú y yo vivimos nuestro cristianismo en esta manera presente, como la Biblia nos enseña, pensando en este texto, no hay cosa que se le pueda ocultar a Dios. Así que muchas de las veces lo que tú y yo hacemos no tiene sentido ni propósito, porque pensamos que hay algo que se le puede ocultar a Dios. Y la Biblia nos enseña que no. Mira, toda la frondosidad del huerto del Edén no pudo ocultar la vida de los dos primeros pecadores, hombres en la tierra. Todos los árboles del huerto del Edén no pudieron ocultarles. Dios sabe todas las cosas. Sara se rió, pero Dios la conocía. Acán escondió el tesoro, pero Dios sabía dónde estaba. David tomó una mujer que no era su mujer,
Y Dios envió un profeta para que le dijera, tú eres ese hombre. ¿Quién hace estas cosas? El Dios de todo saber. Y solamente Él. Porque ante sus ojos todas las cosas están al descubierto y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. El libro de los Proverbios, en el capítulo número 5, versículo número 21, dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Es el Dios de todo saber, el Dios omnisciente, quien observa todos los senderos de los hombres. ¿Por qué? Porque todos los caminos del hombre están delante de sus ojos, absolutamente todos. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 5, 21 que hemos leído. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. No hay nada borroso en los ojos de Dios, no hay nada que se le nuble, ¿verdad? Y algo que no pueda ver con claridad. No, dice que Él ve con claridad, es lo que enfatiza la Nueva Traducción Viviente. A la perfección, con nitidez. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, absolutamente toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. O como dice también la Nueva Traducción Viviente, a favor de los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. El favor de Dios mostrándose dentro de todos los hombres de la tierra, donde sus ojos están observando. Dios trae beneficios solamente a aquel que tiene un corazón comprometido con Él, pero eso no exime de que también está mirando continuamente al que no quiere de Dios. Que nada ni nadie se le puede esconder a los ojos de Dios. Y esa es una gran realidad. Las mismas profecías bíblicas es un claro ejemplo y una gran evidencia de que todo cuanto se va cumpliendo es lo que Dios ha anunciado de antemano. Y no solamente Dios ha anunciado de antemano, sino que tiene el poder para que se vayan cumpliendo en el tiempo exacto que Dios quiere que se cumplan. El 14 de mayo del 1948, el Estado de Israel volvió a ser un Estado independiente, lo que por siglos había dejado de ser. Y sabes, eso es otra profecía en la Escritura. Y lo que era impensable para el mundo ni para los gobiernos. El 14 de mayo de 1948, Israel, proféticamente como Dios había anunciado, se convierte en un Estado nuevamente independiente. ¿Quién hace eso? Un Dios que anuncia, es el Dios de todo saber, pero un Dios todopoderoso, que nada ni nadie pudo impedir en la fecha exacta que Dios dijo que se cumpliera o se llevara a cabo. Él es el Dios omnisciente. Ese es nuestro Dios, el que tiene un conocimiento perfecto, infinito. Nada se le puede ocultar. Es un conocimiento inescrutable para nosotros. No podemos sondearlo, es insondable. No podemos medirlo, no podemos contenerlo. ¿Por qué? Tal conocimiento es demasiado maravilloso. ¿Para quiénes? Para nosotros. Debe de serlo en esta manera, como nos está enseñando la propia palabra de Dios. Por eso es lo que nos está enseñando David cuando está hablando de esta perfección, de la omnisciencia de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y por último, ¿cómo nos está afectando esto a nosotros entonces? ¿Cómo es que tú y yo vivimos frente a lo que Dios nos está enseñando acerca de sí mismo? ¿Cómo Él es? Tú y yo, ¿cómo vivimos frente a esta gran verdad? Mira, es sorprendente ver o saber que aun cuando nosotros como cristianos sabemos esta gran verdad de la omnisciencia de Dios, a la misma vez vivimos veces en nuestras vidas como si ignorásemos la voluntad de dicho Dios, que decimos que Dios es omnisciente. Y es curioso, pero esta es una gran verdad, tristemente, dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos frente a esta gran verdad? Que a veces ignoramos que es Dios quien sabe todos nuestros secretos. Él es el único quien sabe todo nuestro empeño que llevamos a cabo en algo que no corresponde a lo que tiene que ver con Él y por tanto a la misma vez con su carácter. A veces nosotros persistimos en ocultar algo que ignoramos que Dios está viendo, no solamente en ese momento, sino desde antes de todos los tiempos. Él sabía ese momento conciso en el cual tú y yo guardaríamos algo pensando que Dios no lo vería. Dios es quien conoce tus motivaciones, Dios es quien conoce mis motivaciones, Dios es quien conoce tus propósitos, mis propósitos, nuestros planes y solamente Él. Él no se va a asombrar por nada de lo que tú y yo hayamos presupuesto por un solo momento, que Dios no está al tanto de ello. Y a veces es triste pensar que Dios por un momento no está viendo u oyendo lo que tú y yo estamos haciendo o diciendo. Eso es una falta, ¿verdad?, de tener una buena comprensión
del atributo de la omnisciencia de Dios. Él es el único sabio y Dios. Dice en Lucas capítulo número 12, versículo número 2 y número 3, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado ¿desde dónde? Desde las azoteas. Si tú y yo tuviéramos conciencia de esta gran verdad que nos está enseñando la propia palabra, nos haría ser menos necios o insensatos. Nada, absolutamente nada. Todo pecado en la vida de un cristiano, absolutamente todo pecado, siempre comienza por un engaño. ¿Sabe cuál es el engaño? Pensar que Dios no está al tanto. Piensa en tu vida, yo en la mía, y debes de concluir esta gran verdad. Todo pecado que un cristiano pudiera llevar a cabo siempre tiene su inicio, absolutamente siempre, en un engaño. Y el engaño consiste en el siguiente: por un momento hemos creído que Dios no está al tanto de ello. Por un momento hemos pensado que Dios no está viéndonos, pero ese es el error. Por eso si tú vas a Gálatas capítulo número 6 nos enseña precisamente que es un autoengaño. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El engaño, ¿verdad? Esa siembra de engaño en nosotros es pensar que Dios va a ser burlado. Y es imposible. Pablo dice a los Gálatas, es imposible, no hay manera, no os engañéis. El engaño donde está en uno mismo. Que por un solo momento hemos dejado de tener credibilidad o una clara comprensión de que Dios es el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo oye, no solamente en el momento en el que se culmina o se lleva a cabo las acciones, sino precedentemente desde antes que tú y yo existiéramos. Porque Él es el Dios eterno y su conocimiento es eterno e infinito. Nada se le puede ocultar. Y eso es algo que debemos de tener nosotros presente. ¿Cuánto bien nos haría a ti y a mí, verdad? Como Agar, la sierva de Sara, en Génesis capítulo 16, creo que es en el versículo número 13, donde ella está dando una clara definición en cuanto a Dios. Tú eres el Dios que todo lo ve. Tú eres el Dios que me ve. Si tú y yo camináramos en este pensamiento, ¿verdad? O en esta declaración de Agar, sabiendo que Él es el Dios que nos ve, por supuesto teniendo reverencia a este atributo de Dios, seguro que tú y yo hablaríamos otras cosas, viviríamos otras cosas, haríamos otras cosas, nos guardaríamos de otras cosas. En definitiva, seríamos diferentes. Pero porque a veces cometemos el error, ¿verdad?, de engañarnos a nosotros mismos pensando que Dios puede ser burlado. Empezamos a autoengañarnos pensando que Dios no está al tanto, o que Dios tolera, o que para Dios no es grave que yo critique a mi hermano, por ejemplo. No, Dios no ve esto tan feo. ¿No? ¿Cómo lo ve? ¿Que acaso los oídos de Dios no están en ese lugar? Él es el Dios que todo lo conoce. Él es el Dios que todo lo sabe. Y tú y yo tenemos carencia del temor de Dios frente a este atributo omnisciente suyo. Por eso aún inclusive sabiendo persistimos en nuestro engaño. Pero eso tiene unas consecuencias. Podemos viciarnos pensando que Dios sigue tolerando y sabemos todo que Dios pone un fin a las cosas. Lo único que nos está dando es el tiempo para que cambiemos, para que nos arrepintamos. Mira, todo esto por ignorar que Dios es un Dios que todo lo sabe. Él conoce las intenciones de tu corazón y el mío. Él conoce cuando tú y yo presentamos simplemente una falsa espiritualidad. Él conoce cuando tú y yo presentamos un falso servicio, un falso amor a Dios. Él sabe todas las cosas porque conoce las intenciones de cada corazón. Él sabe las motivaciones, como hemos dicho, de cada quien de nosotros. Y lo único que realmente muestra que tú y yo conocemos al Dios de la Biblia es que haremos en verdad las cosas frente a quién es y cómo es Dios, con ese temor. Y eso es lo que vale en tu vida cristiana y en la mía, nada más. La verdad de lo que decimos que Dios es. Todo lo demás desaparece. Si no hoy, con el tiempo. Porque las cosas dice que salen ¿dónde? A la luz, siempre. Porque ese es el carácter de Dios. Y si nosotros tuviéramos temor, ¿verdad? Y buscáramos la manera correcta de vivir frente a los ojos de Dios, en esa manera que a Dios le place y busca en ti y en mí. ¿Sabes? Tú ves en Apocalipsis capítulo número 1, en el versículo, creo que es el 14, cuando Juan está teniendo la visión del Cristo glorificado. Y algo que me llama la atención, lo que Juan está viendo en cuanto al Cristo glorificado, dice que tus ojos son como llamas de fuego. Tus ojos, dice Juan, son como llamas de fuego. Nosotros lo vemos también en esta manera, que es importante, ¿verdad? Que este sea un atributo que tú y yo tengamos presente a nuestros días. Stephen Charnold, leyendo un poco un libro suyo en cuanto a atributos, él decía algo que me llamó la atención. Dice que el conocimiento de Dios
destruye el refugio de los hipócritas. Es una gran verdad. El conocimiento de Dios, él decía, destruye el refugio de los hipócritas. Están ignorando la gran verdad, aquella falsa seguridad, aquella falsa apariencia. Dios es quien destruye esos refugios. Él inclusive tiene el tiempo para eso, para llevarlo a cabo. Así que a la misma vez Dios está demandando de ti y de mí que lo que tengamos sea algo limpio, puro, verdadero. Algo que realmente tenga peso delante de los ojos de Dios. Cuando hablamos de estos ojos como llama de fuego, ¿verdad? No es lo que el hombre mira, como dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo número 7, porque el hombre simplemente mira lo que está, dice, delante de ¿dónde? De sus ojos. Pero hay una palabra muy importante, dice, pero Dios mira el corazón. Ahí encontramos esos ojos como llamas de fuego penetrante. Con un escrutinio exhaustivo, profundo, nada se le puede ocultar. Dios traspasa ese cuerpo físico. El hombre simplemente llega hasta la postura, hasta lo que tú y yo queremos presentar. Pero Dios dice, ¿te has olvidado que mis ojos siguen? Nos olvidamos. Y a veces no es que nos olvidemos, sino que nos olvidamos con carente temor de Dios. Pero Dios dice que mira el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Mateo capítulo número 15, versículo número 19. Porque del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? ¿Y qué es lo que Dios mira? Así que ¿habrá alguna cosa que podamos nosotros esconderle a Dios? ¿Habrá algo que Él no sepa de ti y de mí? ¿Sabe lo único que a ti y a mí nos hace vivir en paz delante de Dios cuando vamos a nuestras camas en la noche? Lo único que a ti y a mí nos da realmente paz es saber que realmente Dios es consciente de todo lo que tú y yo hemos hecho, dicho. Y en ese autoexamen nosotros vemos lo que Dios aprueba y reprueba. Es lo único que te puede dar paz y me puede dar paz. Por eso el salmista decía, en ti solamente puedo encontrar esta paz. Solamente es en ti. Y solamente es en ti donde puedo vivir en ella. Paz, decía, me acostaré. Pero y así mismo dice que dormiré. Porque solo tu Señor me haces vivir confiado. No es lo mismo acostarse que dormir. Son dos cosas totalmente opuestas. No es lo mismo que tú te acuestes y que donde tú te has acostado te hayas dormido. Puedes acostarte y no dormir. Y que la ausencia de ese dormir sea porque tu propia conciencia, mi conciencia, nos acuse. No, el salmista dice que es ahí donde en el acostarse también a la misma vez él puede dormir. Porque es un hombre que está viviendo paz. Paz, me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, dice que me haces vivir confiado. Entonces, después de haber definido lo que es la evidencia de la omnisciencia y también a la misma vez lo que tiene que ver con estas evidencias, ¿verdad? Con este desarrollo que hemos descrito bíblicamente en cuanto a lo que es ser un Dios omnisciente y solamente Él es el único Dios omnisciente. ¿Cómo es que tú y yo entonces vamos a llevar esto a nuestras vidas? ¿Cómo es que tú y yo vamos a vivir frente a esta gran verdad? ¿Va a cambiar algo en ti y en mí? ¿O está cambiando algo? Porque sepamos o no sepamos, creamos o no creamos, esto no va a cambiar nunca la verdad de que Dios es el único Dios omnisciente. Eso no va a cambiar nunca. Nosotros tenemos que dar una respuesta, lo que Dios nos está enseñando que Él es. Y como hemos dicho, lo que para el hombre impío o para el hombre inconverso, para el hombre natural, esto debe de ser algo terrorífico, ¿verdad? A la misma vez, para con nosotros, los que somos cristianos, debe de ser algo que nos aliente, que nos consuele, siempre y cuando, volvemos a reiterar, tú y yo vivamos a la luz de la palabra de Dios. En Romanos capítulo número 2, en el versículo número 16, dice, en el día en que, según mi evangelio, hablando un poco a los que no tienen a Cristo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Habrá un día, como nos enseñan Romanos, en que según el Evangelio de Pablo, está hablando Pablo, Dios juzgará, dice, los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Nada que se le pueda esconder, nada que se le pueda ocultar. Él sigue siendo el Dios omnisciente. Job capítulo 34, versículo 21 al 23. Porque sus ojos observan los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad, porque Él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios en juicio.
No tiene que hacer este esfuerzo de considerar más al hombre. No hay, como dice, tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Ante su presencia, ante sus ojos, todos estamos al descubierto. Los ojos, dice en Proverbios 15:3, de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, ¿y a quién más? Y a los buenos. Pero para el cristiano, ¿verdad? Con esto acabamos. Lo que para el hombre inconverso, esta es una gran verdad que tiene que afrontar en el día del juicio. Los secretos del corazón serán manifiestos y juzgados según el Evangelio, por Jesucristo mismo. Lo que para el incrédulo esto es algo, o debe de ser algo que le inquiete, que sea terrorífico. Ojalá sea de esta manera, porque puede haber solución en el tiempo presente si acude a Cristo. Para nosotros debe de ser algo que nos consuele. Dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 19, que Dios conoce a los que son suyos. ¿No te da esto confianza? Dios, y no es que Dios no conozca a los que no lo son, sino que aquí la palabra conocer tiene que ver con una aprobación de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Y no solamente dice esto, sino que precedentemente dice que el fundamento de Dios está firme, está sólido. Y es que Dios conoce a los que son suyos. Juan capítulo 10, versículo 27, Jesucristo es quien dice: yo conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz y ellas son las que me siguen. Yo soy quien conozco a mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas, cuando oyen mi voz, son las que me siguen. Así que Él nos conoce. Qué especial, qué gran privilegio. Nosotros debemos oír su voz. ¿Y sabes qué es lo que nos tiene que llevar? Oír la voz de Dios es seguirle verdaderamente, como Él nos enseña a través de su palabra que debemos de seguirle. El Salmo 119, versículo número 168, dice: cuando tus preceptos y tus testimonios, guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos, dices, están delante de ti. ¿Están todos nuestros caminos delante de Dios? Es una buena pregunta. El salmista está aquí en la manera correcta. Dice: yo guardo tus preceptos, tus testimonios, porque todos mis caminos están delante. Dios es omnisciente. Él es el Dios de todo saber, el Dios que todo lo conoce. Esto, como cada uno de los atributos que hemos expuesto, nos tiene que llevar en respuesta a adorarle a Él. Si hay algo que nos debe de hacer llevar a cada uno de nosotros, es esta actitud, esta manera, esta vida, ¿verdad? De rendir adoración a Dios. Por cómo es Dios, porque hemos dicho que cuando estudiamos un atributo de Dios, está respondiendo a la pregunta de cómo es Dios. Y si tú y yo hemos visto un poco más en claro cómo es Dios en esta mañana, entonces lo que Dios está demandando de ti y de mí en respuesta a los que somos cristianos es que verdaderamente nosotros podamos adorar a Dios como Dios en verdad debe de ser adorado. Me gusta mucho una oración que hacía Tozer, que él oraba en esta manera: Señor, enséñanos a conocerte tal como eres, para que podamos adorarte tal como debemos. Que Dios nos enseñe cómo Él es, y lo está haciendo a través de los atributos. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos adorarle tal como debemos. Tenemos un deber. Dios nos enseña cómo Él es, pero que bajo tu responsabilidad y mi responsabilidad, el anhelo de nuestros corazones sea precisamente adorarle a Dios como realmente debemos. David decía: cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Es para ti y para mí también preciosos sus pensamientos. Pensamiento que Dios tiene para con nosotros, nos enseña en Jeremías capítulo 21, versículo número 11, son siempre de paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, dice, que esperáis. Qué buenos son los pensamientos de Dios. Yo conozco que todo lo puede, decía Job 42, versículo número 2, y que no hay pensamiento, dice, que se esconda de ti. Omnisciencia, omnipotente. Conozco que tú eres el Dios que todo lo puede, omnipotente. Y no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciencia. Ambos son codependientes. Qué bueno es ver que el mismo Dios todopoderoso te ha salvado a ti y a mí. Es el mismo Dios que conoce todo lo que somos, que nada le podemos ocultar. Él es el Dios misericordioso que, sabiendo lo que tú y yo cometeremos un día que no será de su agrado, o estemos cometiendo en este día, Dios tiene la disponibilidad aún todavía, cuando tú y yo confesamos, nos apartamos y vamos a Cristo, de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque como dice el Salmo 103, Él es un Dios que se acuerda que somos, así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Él se acuerda, dice que somos polvo. Qué bueno.
Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a quienes tenemos a Cristo, a verlo en esta manera. Y si hay situaciones que arreglar, arreglémosla en lo personal delante de Dios. Porque Él es un Dios que nos ve. Él es un Dios que nos oye. Él es el Dios también, como miraremos, si Dios permite el domingo que viene, omnipresente. No hay dónde huir de su presencia. No hay dónde escondernos, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe y en todo lugar están sus ojos. Qué bueno que esos ojos sean de consolación para ti y para mí, quienes estamos en Cristo. Y para los que no, como dice realmente la Biblia, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Va a haber un día de juicio, esa es una gran verdad. Y será un juicio justo porque Él es justo. Y Él sacará, ¿verdad? Él sacará en ese juicio cada una de las acciones, de las obras, los secretos del corazón. Dice que serán puestos ahí evidencialmente para acusarlo. Y en ese día no habrá oportunidad de ser perdonado. Hoy es el día, es el tiempo. Que Dios nos ayude a que podamos adorarle tal como realmente Él debe de ser adorado. Amén.